empezó a grabar. Gracias, Manuel. Gracias. Ustedes. Como bien dice Daniel, o sea, la idea de esto no es, quizá no necesariamente es llegar a un proyecto arquitectónico o público. O sea, quizás sí, quizás no. Pero la idea es, bien como dice bien Daniel, es cómo le mejoramos la vida, o cómo podemos mejorar la vida a esta gente. Quizá, por decir una tontería, quizá la solución es un programa de vacunación o un programa de recoger los perros callejeros, no sé, por decir una tontería. ¿Sí me explico? Pero lo que voy es que no necesariamente es algo arquitectónico. Puede llegar a ser, sí, pero no necesariamente es eso. Pues, esto es un tema bien extenso. ¿Cómo explicar? Creo que como sociedad en general, el generar la conciencia de que estos grupos, sí dices bien, o sea, el barrio se cuida, y en el barrio quien es nuevo, pues luego se dan cuenta porque viven afuera. Esa es una característica muy importante, conocen sus calles y viven las calles. Entonces, por eso en cuanto alguien llega que es ajeno, pues sí se dan cuenta, ¿no? Que no pertenecen a... Por otro lado, viven afuera porque no caben adentro. O sea, estamos hablando que el promedio de población son entre 6 a 7 personas, alrededor de 27 metros cuadrados, una cosa así. Entonces, tampoco hay como algo que nos hemos dado cuenta nosotros, hablando directamente con el espacio, es que la violencia espacial, hay diferentes síntomas que enferman el ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es que nazcan con una enfermedad, pero en un momento, cuando ya está en el exterior, ya sea espacio público o el espacio privado, si este espacio no está adecuado, es una violencia. Y esa violencia espacial enferma al ser. ¿Por qué? Pues porque el lugar está sucio. Para nosotros el diagnóstico de las calles sucias, en las calles no debe haber muebles, van subiendo de nivel en cuestión de violencia espacial en espacio público, ¿sí? Llegamos al lugar y pues si hay luz pública, si no hay, si están los muebles afuera, si hay perros, si hay... Todo eso es algo que se tiene que tomar en cuenta desde el primer mapeo en el que llegas a la ciudad, pero ya a la zona. Pero ya estando en la comunidad, sí es bien importante, porque ellos no se dan cuenta, porque así nacen dentro de esos espacios, pues de que hay maneras en las que se pueden acomodar con cierta dignidad, pero eso se tiene que trabajar desde la persona, desde lo individual. Para nosotros en Buzuleo el trabajo es siempre transversal, con perspectiva de educación para la paz e inteligencia emocional, y lo digo siempre transversal porque estos cambios tienen que empezar individualmente. Cuando las personas empiezan a trabajarse individualmente es cuando empiezan a pensar entonces también en el otro, pero tienen que empezarse a sanar a uno mismo. Ahora sería muy milagroso, ¿no? Pensar que vamos a ayudar económicamente a la comunidad entera y a salir de ese contexto, pero tenemos que ser muy realistas, que eso o sea, eso está fuera de nuestras capacidades, vaya, ¿no? O sea, eso nos rebasa por más intenciones lindas y honestas que tengamos para sacar a la comunidad. Entonces, yo considero algo que es muy, muy importante, es, por ejemplo, si estos mapeos hasta donde nosotros podemos llegar, como meter solicitud, lo que nosotros hemos hecho es meter solicitud en tránsito para poner señalamiento, o sea, para que se ponga la iluminación, pero entonces eso se agiliza porque muchas veces ellos no pueden salir de su comunidad, no tienen transporte y no tienen manera como para salir. Pero yo, agente externo, sí puedo. Ok, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues ubico la líder de barrio. Estando con las líderes de barrio se hace como esta carta, que este es el protocolo lento dentro de que nosotros ya normalizamos, ¿no? La burocracia y el papeleo que hay que hacer, pero esto les va a servir a tener una calidad de vida mayor. Eso que dices de la iluminación, ok, pues entonces se levantan firmas, se hace una carta, pero pues esa, a lo mejor tu papel, Daniel, es como, pues hago este protocolo de tener la carta, de levantar las firmas, de estar ahí, y yo me encargo pues de llevarlo, de meter la solicitud, de darle seguimiento.
¿Por qué? Porque es nomás de estar continuamente que, oigan, pues ya vine a poner la carta la semana pasada y hablé, no sé ahorita con la pandemia cómo sea sí, o sea, cuál sea el protocolo ahorita, ¿no? A mí me tocó trabajar en riberas de Sacramento, en lugares donde no había cruces peatonales y como era en pendiente, pues había muchos accidentes, entonces, pero la comunidad estaba así súper unida, solamente no podía salir. Y en el momento en que empezamos a meter las solicitudes, eso empezó a llegar y luego, o sea, conseguimos quien diera material, en unas no nos ponían los cruces peatonales y nosotros los pintamos, pero ya teníamos ahí a quienes nos dieran seguridad, pusieron botes de basura en las esquinas, pero todo nace de un agente externo a la colonia para dar como este acelere, ¿no? Tristemente, o sea, porque ellos, o sea, les puedes enseñar el camino, yo les decía, ok, ya sabemos cómo se tiene que hacer una carta, solicitar, agarrar a 5 vecinas y ponernos a las 5 de la mañana a pintar porque va a venir el tránsito, y entonces yo les decía, esto es algo que se va a poder repetir, o sea, esto lo tienen que aprender para que ustedes lo puedan replicar, porque yo no voy a estar aquí siempre, yo me voy a tener que mover en 15 días, pero entonces te agarras a quien es el líder de barrio y empiezas, y una cosa, y es un efecto dominó, porque ya se empiezan a dar cuenta que cuando hay cruce peatonal no hay botes de basura. Entonces, ok, pues muy bien, pero los botes de basura no se lo, tienen que ser fijos porque, pues, hay que entender algo muy básico dentro de esto, es que pues no tienen comida. O sea, lo primero es que no tienen comida, lo segundo es que no hay efectivo. Entonces, si pones un bote de basura que no esté fijo al piso, ¿qué va a pasar? Se lo Se lo llevan. llevan, ajá, y lo venden. Pues eso es. Entonces, y las señoras lo saben, o sea, los líderes de barrio también lo saben, y es como, sí, maestra, pero hay que ver que sean fijos y que no sé qué. Ah, ok. Y en ese inter vas haciendo cohesión social. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que somos interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito de ti para poder avanzar y tú necesitas de mí. Y entonces en ese momento pues no les estoy dando dinero, no les estoy solucionando el espacio, pero les estoy dando herramientas. ¿Por qué? Porque les estoy enseñando un camino para poder solucionar problemas comunitarios. Y ese es como el primer pasito, porque ellos mismos se van dando cuenta, porque no van a salir de ahí. En Riberas, por ejemplo, ellos tienen el mayor porcentaje de consumo de cerveza en toda la ciudad. Entonces Heineken estaba súper feliz porque decían, pues nuestras mayores ventas están concentradas en Riberas. Y como ellos, la mayoría trabaja en fábricas o en maquilas, su paga es cada semana. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta, o sea, ya los jueves y viernes ya ves a la gente con un cartón de cerveza caminando en las calles, ¿no? Y la manera en la que nosotros nos reuníamos con ellos era poniendo los anuncios en los expendios, porque eran las cosas que más se visitaban. Entonces, o sea, en ese contacto de las dinámicas de la comunidad vas entendiendo cómo es que se van moviendo y entonces ya te vas dando cuenta, ¿no? Ah, aquí funcionan los planes semanales porque ellos trabajan por semana y entonces descansan un día o tienen este rollo y ahí vas conociendo cómo es la dinámica y así es como, digamos que vamos a empezar en esta intervención como de subir la calidad, pues a lo mejor sí tiene que ser social, no individual, porque pues el trato individual, como Busureva lo hace, tendría que ser un acompañamiento muy extenso. Nosotros estamos con ellos alrededor de 32 semanas y es 32 semanas entre 2 a 4 horas y luego es una terapia individual. Entonces sí es un acompañamiento muy extenso, pero a la hora que se hace una intervención en espacio público es como de esta manera. No sé si me estoy explicando, si te está ayudando en lo que te estoy diciendo. No, sí, 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 sí. Sí, pues la verdad es que tampoco lo había visto como de esa forma, ¿no? No me había puesto a pensar, al menos yo, no sé cuál es el punto que más visitan, o sea, o cómo se mueven, si su semana, más o menos habíamos pensado cómo podría ser, pues así, pero yo aparte con todo esto, pues es algo complicado de definir, ¿no? Pero sí es muy interesante porque también una cosa que me doy cuenta, pues por lo que me platicas, es que en todas estas comunidades siempre, a mí se me hace muy loco que siempre hay un expendio, nunca falta un expendio. Entonces, ¿cómo podría ir, cómo va ligado todo eso, no? Y aparte, sí, por ejemplo, eso de las herramientas que nosotros, que dices que les damos,
yo creo que es lo importante, ¿no? Porque si tú vas y le haces todo para... Al final de cuentas, pues realmente no lo estás ayudando en sí, porque no le está, él después puede ir y decir, ok, no, pues yo quiero ahora que, como tú dices, lo de los botes, pues ahora ya sé cómo hacerlo, ya voy y lo hago. Entonces, como que muchas veces nosotros, y pues gracias por abrirme ese panorama, o bueno, o sea, Naomi, que muchas veces nosotros llegamos y decimos, no, pues les vamos a hacer esto y ya, o sea, les hacemos y todo, pero pues, ¿para qué sirve? ¿O qué? ¿O ¿sí me explico? Sí. Es como cambiar esa idea paternalista, ¿no? De solucionarle todos los problemas. Es como decirle, tú solucionalo. Yo te enseño cómo solucionarlo, tú solucionalo. ¿Verdad? Y la verdad es que destapas una creatividad muy bonita. O sea, yo me acuerdo que ya la tercera, cuarta visita, ellas hasta tenían un pizarrón de un mood board, ¿no? Y ya me habían bajado imágenes de reciclaje de Pinterest y ya tenían llantas de no sé dónde. O sea, ya había destapado al monstruo ahí. O sea, era como, maestra, ya tenemos esto para poner en el parque y hacemos esto en la esquina y hacemos no sé qué. Y entonces, nada más a veces necesitan ese empujoncito porque sí. Si empezamos con esa conciencia de que el espacio es violencia, o sea, que ahí existe una violencia espacial, que no se puede vivir dentro de esos, o en esas condiciones, vas generando como ese tipo de dinámicas en las que ya se van poniendo horarios. Por ejemplo, teníamos un problema de riego con un parque y entonces se tuvieron que hacer horarios, pero siempre pues tendríamos que poner consecuencias cuando alguna vecina se le olvidó cerrar la llave, ¿no? Porque también esas son broncas, no siempre están entre ellos. De acuerdo. Pues sí, o sea, no están como en común acuerdo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y el tema de la cerveza y de casi nunca en la periferia son los temas de, no se concentran ahí los temas de narcomenudeo. Esos están concentrados en otras zonas de la ciudad, no son en la periferia. Sí existe consumo, por ejemplo, en la zona, o sea, donde se hacen estas casas que les llaman picadero, que es nada más donde se juntan a drogarse o a consumir, allá por Laderas, por San Guillermo, que es por donde está el cerezo. Y también cuando trabajamos ahí, realmente algo que nosotros abordamos mucho y que te puede ayudar como una clave, porque el diseño siempre es una herramienta que brinda esa flexibilidad, es el ocupar el espacio o el tiempo de ocio, la procrastinación. Porque obviamente si de un lado tienes la sierra donde no hay nada y después enseguida ves al fondo el cerezo y la casa enseguida la quemaron y la que sigue tiene 8 habitantes por 20 metros cuadrados y la que sigue es un picadero, pues yo tampoco quiero estar en esa realidad. Y también para mí va a ser muy fácil como o ponerme una borrachera cada tercer día o como consumir lo que esté ahí. Tampoco puedo salirme tan fácil, ¿no? Sí, o sea, sí podemos como tener un prejuicio al verlo porque nuestra dinámica de vida no es esa, pero ya estando ahí dices, no, pues es que yo tampoco quiero estar aquí. Y en el momento, yo trabajaba con esos niños y esos niños hasta aprendieron a tejer, nomás por no querer consumir, pero porque ya estaban entreteniendo. Y entonces dijeron, ay, si estos tejidos los hacemos de raffia y si esto lo ponemos en el parque donde no hay sombra y si esto, entonces era nada más estar pensando, porque obviamente eso venía de un estrés que cargaban mucha ansiedad, pero era nada más como tener una actividad en la que, aunque pareciera que estás procrastinando, que no estás haciendo algo productivo, sí lo estás trabajando. Y yo digo, el diseño se presta mucho para eso. ¿Por qué? Pues porque puedes empezar a trabajar con materiales ya sea de reciclado o de materia prima que obtengas de algún lado y puedes estar generando algo que aparte de entretenerte te vaya a dar un beneficio. Sí. Y entonces uno aprende y luego el otro va enseñando. O sea, siempre vas a encontrar a alguien que es bueno para enseñar. Y tu trabajo como intervención externa es como ver, este es el primero que me agarró la onda y él puede explicar. Y entonces, pues explica que sigue, porque siempre tienen miedo de ser el maestro. Y a veces es nomás de que, pues que te vea. Y cuando trabajas con comunidades indígenas, por ejemplo, ellos están muy ligados al tejido y ya lo traen. Y a veces no necesitas ni explicar, yo a veces nomás les doy el material y ya empiezan a tejer. O está aprendiendo uno de ellos, ¿no? Hay que hacer... No, dale tú. No, es que como que
Me suena como que hay que hacer más hipster ciertas zonas, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, esa idea en general, ¿no? No me refiero a que hay que vestir así, ¿no? Pero la idea general de sostenibilidad, de una economía sostenible, o sea, a un nivel micro, no sé si puede ayudar en estos casos. Miren, ¿sabes cómo lo veo yo, Mauricio? Lo que, o sea, bueno, al menos con todo esto que estamos hablando, creo que como lo veo yo es que lo que necesitan realmente las personas es a lo mejor estar conscientes de que, ok, para ellos viven bien, ¿no? Pero que pueden estar mejor, o sea, es como darles esa fuerza de que ellos crean en sí mismos, de que, cañón, yo puedo estar mejor, y ellos mismos empiezan a hacer, pues como dicen, ¿no? O sea, que todas las estrategias de, mira, ahora yo puedo dejar por acá y acá, pero creo que también eso va muy ligado de otra cosa, que es a lo mejor nosotros no tenemos que, ¿cómo se dice? A lo mejor no tenemos que ver en sí toda la comunidad, porque creo que nosotros podemos, no tanto como buscar al líder, en todo caso, pues sí hay líderes y todo, pero en todo caso nosotros también podemos exponenciar a esos líderes que jalen a todas las personas, porque aparte de que nosotros vamos a perder menos tiempo, va a ser mucho más en confianza de ellos que, si esta persona la conozco desde hace mucho tiempo, pues claro que voy a confiar en ella. Entonces, como exponenciar a los líderes y hacer que crean los líderes, que crean en ellos mismos y que ayuden a la demás gente que crean en ellos mismos, que crean que pueden estar mejor, ¿no? Sí, Sí, tu mejor amigo siempre va a ser el líder de barrio o la líder de barrio. sí. O sea, con quien tú tienes que arreglar y a quien tú le tienes que vender tu oferta y tu diseño a esa mujer. Casi siempre es mujer. Y la población, o sea, la población en esas zonas también es algo muy impactante porque, por ejemplo, no hay viejitos o hay muy poca población de la tercera edad. Pero pues las personas que son como a partir de los, ¿qué te diré? 25, 28 años ya están grandes para ellos. O sea, ya hay abuelitos de esa edad. Ya, o sea, ya empiezan, ya los abuelitos ya están en los 35, 40 años. Y eso es algo que nosotros tampoco no tenemos como, o sea, como que te saca de onda en el contexto, pero es que como la población es joven, son súper trabajadores. Sí se ven correteados, honestamente, físicamente están desgastados porque han tenido una vida laboral y una vida social muy, ¿cómo decirlo? Cargada, por Sí, decirlo así. sí. Entonces, cuando ves esas dinámicas y tienes a la líder de barrio, tú nomás te contactas con ella, o sea, es como, ok, vamos a trabajar, vamos a verlo, claro que ella es la que se encarga de presentarse con todos los demás, y ella es la que te dice, ella les dice, van a estar estos chicos que traen las playeras moradas y van a estar aquí en el parque o van a venir y van a entregar despensas, pero a cambio vamos a tener que levantar la basura de PET de no sé dónde, o sea, pero la estrategia de intervención siempre tiene que estar de la mano de alguien que esté en el contexto, porque en el momento que tú llegas con una idea y ella te dice, no, es que ya vinieron y eso no nos funcionó, y tú piensas que tu idea va a hacer un impacto, no, a la larga, no, porque es ella con la, o sea, tu aliada, pues, es quien es la líder de barrio. Sí. Sí, y quizá también Sí, es una realidad que, como comentan, ¿no? O sea, simplemente no la han visto, no la conocen y ellos, platicábamos la otra vez que nos juntábamos ahí en la colonia con el equipo, pues normalizan ciertas conductas, ¿no? Pero sí. no trabajan de otra forma o no viven de otra forma simplemente porque pues quizá no la conocen, no la han visto. Entonces, como hacen ustedes, mejor hace falta ese factor externo de mostrarles algo y que, ok, pues mira, pues sí, no lo habíamos visto, podemos hacer estos cambios y ya, digo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y ya es como mejor los proyectos pueden funcionar, porque ellos se apropian de los proyectos, pero porque los entienden y se hace una cuestión de querer, se me fue la palabra, pero de querer estar ahí, de querer tener ese proyecto, querer tener Esa meta. O calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo creo que sí hace falta, y sobre todo acá, pues lo poco que hemos podido ver y todo lo que le falta al equipo investigar, pues es que sí hace falta ese factor externo
que despierte un poco ahí la conciencia, ¿no? Sí, o sea, si les llevas el ejemplo o si tienes la oportunidad de hacer la intervención con un primer, o sea, como, digamos, un prototipaje, vamos a dejar este mobiliario de prueba, a ver cuánto dura, a ver este material, no sé cuál sea la manera en la que vayan a estar interviniendo, estoy hablando a lo Sí, sí, claro. pero si se da como esa confianza en la que se puede ir trabajando, en la que, vuelvo a repetir el concepto, o sea, cuando conocemos, porque nosotros tenemos que estar bien conscientes que somos interdependientes también de ellos. Entonces, Sí. en ese punto, como agente externo, vas generando este lazo de confianza en el que tú también aceptas esa retro, en la que tú también puedes mejorar tu intervención, en la que tú también Claro. necesitas de los... Y eso también se proyecta, porque entonces el momento en que ella sabe o él sabe que yo lo necesito, se da cuenta que él también me necesita. Sí, Y claro. es ahí donde se puede nutrir mucho mejor. Perfecto. Uh-huh. Oigan, ya son las 11. No sé si Sí. que nos vayamos al main room para, yo creo que ya va a ser el cierre. Igual, bueno, Okay. para igual por si todos tienen algo que hacer, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Por qué no? Gracias a ti, Jared. Muchas gracias. Gracias.